Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel transmitiendo de aquí desde Mexicali, Baja California. Venimos a la oración este día martes. Yo tenía en mente compartirles en emisión en vivo un misterio de la palabra a todos los amantes de las escrituras. Y después de la oración me dice Alonso, pastor, ¿no va a grabar algo esta noche? Yo no sé quién le diría a él, debe haber sido el Espíritu Santo que le dijo. Y le dije, sí, amén, hermano, voy a grabar. Quiero leerte en Romanos 11, verso 24 al final, para hablarte de la redención de Israel, la salvación de Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la victoria sobre el enemigo, y que tu palabra corra y caiga en los corazones en tierra fértil y haga todo aquello para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para Raúl Rodríguez, Jesús Walker y los que están aquí. Algunos amigos tenemos aquí. Dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo a los gentiles de Roma, porque si tú, gentil, porque le está hablando a los gentiles, eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, o sea, los judíos que no creyeron al mensaje, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Y aquí viene el tema, ¿no? Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. 2 puntos. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Punto y coma. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. El énfasis es la salvación de Israel. Luego dice, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Ahora nos vuelve a decir a los gentiles que creímos en Cristo, en este caso eran los romanos, ¿no? En su tiempo, que habían creído en Jesucristo. Así que cuanto al evangelio, son enemigos, o sea, los judíos que no creyeron son enemigos por causa de vosotros, o sea, les tienen celo, ¿no? Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres o de los patriarcas, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque también vosotros, gentiles, aquí podemos insertar porque le está diciendo a los gentiles, en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Aquí es importante notar que todo el mundo gentil fue incrédulo, y por la incredulidad de Israel nosotros alcanzamos misericordia, ¿no? Pero los papeles se van a invertir. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Qué bonito. Porque Dios encerró a todos, o sea, judíos y gentiles, en incredulidad para tener misericordia de todo. Y aquí está la expresión del apóstol. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Bueno, vamos a hablar del misterio de la redención de Israel. Lo primero que hay que decir es que a mí mis pastores, mis maestros, me enseñaron que Israel se iba a salvar cuando apareciera Jesucristo en las nubes, y que en ese momento que Jesucristo aparecía en las nubes, el pueblo judío o Israel lo iba a ver
que en ese momento iban a creer en él. Yo por mucho tiempo creí eso, porque cuando uno tiene sus pastores, el hermano Efraín Valverde, el hermano Segundo, varios nos enseñaron todas estas cosas, y claro que lo recibimos de buena fe. Después me di cuenta por la escritura que no era así. En el año 2010, en un ayuno, preguntándole al Señor, quiero decirles, hermanos, que yo tengo muchas preguntas que se las hago al Señor en oración, y de repente el Espíritu de Dios me dice, mira, lo que me preguntaste es así, 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 ¿verdad? Nada más que esta pregunta tardó bastantes años, y allá en un ayuno el Señor me mostró que la salvación de Israel es por la fe, es por la sangre de Jesús, no es por verle físicamente. Miren, hay otro grupo de hermanos, nuestros hermanos en Cristo, que creen en el famoso rapto misterioso. Ellos dicen que la iglesia se va a ir de la tierra, va a desaparecer, y que Israel se va a quedar a la gran tribulación a ser engañado por el anticristo. La Biblia no dice nada de eso, pero ellos así están enseñados, ¿no? Entonces, cuando se habla de salvación de Israel, el tema se les hace raro, porque dicen, no, pues salvación para nosotros, pero ellos no conocen a Cristo. Pero la realidad es que el apóstol Pablo está diciendo algo muy sencillo y a la vez muy profundo, porque se trata de un misterio. Miren lo que dice en el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Esta palabra arrogante es tomar un lugar que no te pertenece. A mí me da pena porque cuando tus maestros te dicen que Israel fue desechado, que porque crucificaron a Cristo, que se van a quedar a la gran tribulación, que tú te vas a ir al cielo como por arte de magia, Israel se va a quedar aquí, realmente estás violando todo el mensaje del apóstol Pablo, porque una cosa es lo que dice el apóstol Pablo y otra cosa es lo que dice la teología contemporánea de John Nelson Darby y de la Biblia Scofield. Aquí dice que los judíos o los israelitas no creyeron a Jesús porque ellos fueron endurecidos, y no todos, porque hubo una elección de gracia. Pero esto va a durar así hasta que se haya convertido a Cristo el último de los gentiles. Aquí mi arcaica Reina Valera dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí hay un punto misterioso, ¿no? ¿Cuántos gentiles se van a convertir? No sabemos. ¿Qué día, qué hora será cuando el último de los gentiles se convierta a Cristo para que inicie la redención de Israel? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles a la salvación, y luego todo Israel será salvo. No dice que por ver al Señor, sino que dice cuando sean quitados sus pecados. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. El primer punto que hay que entender, el apóstol Pablo está enseñando que Israel se va a salvar por la sangre de Jesús, como se salvó cualquier gentil. Miren, si nos vamos a Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Fíjense que antes yo oraba que el Señor los guardara de los ataques de los árabes, porque yo pensaba que ellos no se iban a convertir sino hasta la segunda venida de Cristo en gloria, ¿no? Cuando le vieran. Pero aquí Pablo está orando por la salvación de Israel. Hay otras versiones, si tú buscas Romanos 10.1, en diferentes versiones vas a leer, la voluntad de mi corazón y mi oración
para Israel es que alcancen la salvación. Es decir, que en todo el libro de Romanos te vas a dar cuenta que Dios escoge a Abraham para traer a Jesús como Salvador. Y luego dice así, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo después explica que esa simiente es Cristo. Entonces, cuando ellos le rechazan, cuando son cegados, entonces el evangelio corre a todos los gentiles y sigue corriendo hasta el día de hoy. Está abierta la gracia para que cada uno de los que escuchan acepte a Cristo Jesús como Salvador para perdón de sus pecados. Pero este proceso va a llegar a una plenitud. Quiero leerles, para que quede claro, Romanos 10, 25 y 26 en 3 versiones de la Biblia. Aquí tenemos las versiones de la Biblia. Vamos a ver. Dice así. Hermanos míos, quiero que conozcáis bien este misterio, para que no os ensoberbezcáis por ninguna razón, que ciertamente una parte del pueblo de Israel se ha endurecido frente al Evangelio, y que esto seguirá así hasta que se hayan vuelto a Dios los gentiles que han de llegar a la fe. Después de eso, todo Israel alcanzará la salvación, como está escrito, de Sión vendrá un libertador que apartará a Jacob de la incredulidad. Aquí te va otra versión, la NB. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Nos está hablando a la iglesia gentil, ¿no? A ver, iglesia gentil, ¿tú qué dices? No, pues ellos se van a quedar con el anticristo ahí. Nosotros nos vamos a la gloria y ellos se quedan con el anticristo para que los engañen y que va a sacrificar un cerdo en el templo, ya lo están construyendo. Bueno, una serie de doctrinas arrogantes y falsas porque no encuentras ese planteamiento en la Biblia. La verdad de la Biblia es que el día que se convierte el último gentil, empieza la salvación para el pueblo judío. Te lo leo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Es más que lógico entender que se refiere a la salvación por la fe. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo te dice que ellos fueron endurecidos para que tú entraras, pero que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Te dice también en su misma carta que está orando y tiene el sentimiento y está orando por la salvación de Israel. No porque se queden con el anticristo o la doctrina esa que te enseñaron a ti, John Nelson Darby y la Biblia Scofield. Pablo no tiene nada que comentar de eso porque esa doctrina la inventaron en tiempos modernos. Lo que está diciendo, aquí hay un misterio. Y es lo mismo que dijo Cristo, mis amados hermanos. Será predicado el Evangelio por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Porque Israel, según las Escrituras, es salvo en el periodo llamado el periodo del fin, cuando se levantará Miguel y habrá angustia como nunca fue ni será. Entonces será salvado tu pueblo. ¿Quiénes?
todos los que estuvieron escritos en el libro. Bueno, punto número 1. La Biblia enseña la salvación de Israel por la fe en Jesucristo. No que se van a quedar a que el anticristo los engañe, mientras la iglesia o los gentiles se fueron al cielo. Pablo en todo el libro de Romanos te explica que es un solo cuerpo. En el libro de Efesios te dice que nosotros fuimos adoptados, fuimos hechos cercanos a la República de Israel. Y la parte que quedó endurecida va a entrar al final. Entonces, en el 2011 yo escribí un libro y lo publiqué en el 2012. Este es el libro, La parábola de la higuera, donde explico que el reverdecimiento de la higuera, o la última señal, la señal que dijo el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. No se refiere al establecimiento del Estado judío en el 1948 y que tengas que contar 70 años o 50 años de jubileo o 40 años para sacar una fecha. Porque en primer lugar no se está refiriendo a contabilizar años, se está refiriendo a identificar una generación. ¿Cuál es la generación? La higuera reverdeciendo no es el establecimiento del Estado judío, tampoco la toma de Jerusalén. La tesis del libro que escribí, y varios pastores, por eso estoy grabando este punto, ¿no?, que han leído el libro, me dijeron: pastor, no me quedó claro cuál es el reverdecimiento de la higuera y la generación que no pasará. Bueno, la respuesta la tenemos en la página, permítame, aquí. Y es que yo de mañoso, el libro lo escribí para que lo entendiera solo el que lo terminara todo. Y como no soy buen escritor, pues la gente se queda a la mitad, ¿no? Pero ahorita lo estoy explicando de una manera rápida. En la página 208 está la respuesta a cuál es esa generación que no pasará, según lo que entiendo yo de las Escrituras. Y claro, para que sea juzgado, ¿no? A ver, lo tenemos aquí. Te lo voy a leer. No, 228, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la generación que no pasará? Es una generación de israelitas que van a recibir el Espíritu Santo para creer en Cristo. Dice aquí: el reverdecimiento pues de la higuera es el nuevo nacimiento de Israel, es su despertar espiritual. La nación producirá una generación santa, escogida, redimida y llena del Espíritu Santo. El reverdecimiento de la higuera se refiere específicamente al derramamiento del Espíritu Santo en la última generación israelita. Estamos hablando de la redención de Israel. Bueno, dijo el mismo apóstol Pablo: uno es Dios que justificará por medio de la fe la incircuncisión y la circuncisión. Eso lo podemos leer en Romanos 3, en el mismo libro. Fíjate cómo todo está explicado en la misma carta a los romanos. Y ese es el grave error de nosotros. Leemos un texto y por ideas que ya tenemos, le damos nuestra propia interpretación. Por ejemplo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, para muchos significa ser raptados. Bueno, la Biblia no está hablando ahí de ser raptados, sino que está hablando de que cuando se convierta el último de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Romanos 3, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Escucha el verso 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la circuncisión. Es decir, que judíos y gentiles tienen que creer en Cristo. Ahora yo te hago una pregunta, tú que estás tan acostumbrado a creer que Israel se va a convertir cuando aparezca en gloria Jesucristo. ¿Ver a Jesucristo en gloria será fe? Aquí dice la Biblia que Dios va a justificar por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Es hasta una blasfemia enseñar que Israel se va a salvar cuando lo vea cara a cara. Eso no es fe, porque ver a Cristo cara a cara ya no es fe. Entonces estamos hablando más bien de un velo que se les va a caer de la vista. Pero esto lo voy a explicar poco a poco. Entonces, aquí tenemos un punto bien interesante. Pastor Gamaliel, ¿qué es lo que está diciendo usted? Lo que estoy diciendo es que la última señal profética antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo es la redención de Israel. Cuando caiga el Espíritu Santo en Israel, según Zacarías 12:10, ahí va a empezar su redención. Y la iglesia estará aquí, por supuesto que estará aquí, somos un solo cuerpo. Es que Romanos capítulo 11 te está diciendo, mire, primero usted estaba en incredulidad, después los cegué a ellos para que usted entrara, pero yo los voy a redimir a ellos. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, dice Dios, es encerrarlos a todos en incredulidad. Esta es la palabra clave para entender lo que te está diciendo. Es decir, lo que tiene que pasar es que ese velo que está en Israel, un velo de incredulidad, va a caer a tierra cuando caiga el Espíritu de Dios. No podemos decir que el Espíritu de Dios se va a derramar cuando Cristo aparezca en las nubes. Los derramamientos del Espíritu de Dios son antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te es dado para que seas redarguido de pecado. Acuérdense que el Espíritu de Dios toca al pecador para redarguirle su pecado. Le hace ver su maldad. Dice, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, va a haber una operación del Espíritu de Dios en Israel, allá, en Judea y en Jerusalén. Ahorita vamos a ir a ver eso. Y entonces van a poder ver al que traspasaron. Esa es la palabra que había confundido a mis anteriores maestros y nos habían enseñado que tenían que verlo en las nubes. No, pero tiene que ser por la fe. Vemos a un Pablo orando por la salvación de Israel y explicando que mientras se estén salvando todavía los gentiles, no se puede salvar Israel. El misterio es este. El endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Bueno, ¿qué tiene más el judío que nosotros? Bueno, que la palabra de Dios les fue encargada, que les dieron la Torá, que fue un pueblo que Dios creó de los lomos de Abraham. Pero en cuanto a la salvación, perdóneme, sea judío, así fuera el sumo sacerdote, tiene que creer en Cristo, porque no hay otra manera de ser salvo más que por la sangre derramada de Cristo Jesús. Aquí dice, este será mi pacto cuando les quite los pecados. Los pecados se quitan
por la sangre de Jesús y es por la fe. Entonces, nosotros no podemos inventar una salvación de Israel aparte de creer en Cristo. No se puede. No podemos tampoco llevar a la iglesia gentil al cielo y dejar a los endurecidos aquí a que se queden con un anticristo. No está planteado nada de esto en lo que está hablando el apóstol Pablo. Te está diciendo, mira, no seas arrogante. Esas doctrinas son arrogantes, son altivas, jactanciosas. Dice, tú que eres gentil, no te jactes contra las ramas. Hay otras versiones que dicen en esta parte donde dice, para que no seáis vosotros, acerca de vosotros mismos arrogantes, dicen las versiones, para que no te creas sabio en tu propia opinión. Es que nosotros tenemos ideas, Israel le va a pasar esto, nosotros nos vamos al cielo, pero ¿dónde el apóstol Pablo está diciendo que tú te vas a desaparecer, te vas al cielo, y ellos a saber cómo serán salvos aquí con el anticristo? A ver cómo. No. El plan de salvación es uno solo. Y ahora te voy a dar un texto fundamental. Lo tenemos en Efesios 2. Bueno, antes de Efesios 2, vamos a leer donde dice la Escritura que Dios va a redimir a Israel. Fíjate cómo dice un hermano, Marcelino González Espinosa, felicidades. Gracias, hermano. Gracias. Ahorita voy a cortar esta emisión en vivo para iniciar otra, para tocar el segundo punto, ¿no? El primer punto que estoy mencionando es la salvación. Aquí no hay nada de que nosotros somos salvos por gracia y ellos a saber cómo. Es por un mismo espíritu, es por una sola sangre. Por un mismo espíritu, ambos, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre. Es decir, es la misma vía, es creer en Cristo Jesús. Pero aquí el punto, ¿no? Aquí el punto, miren. Cuando la Biblia dice que el velo se va a caer, bueno, pues esto lo tenemos en la primera de Corintios. Te voy a leer el texto, la primera de Corintios, que es el mismo autor, el apóstol Pablo, para que ya dejes de estar pensando que Israel se queda en la gran tribulación y tú te vas al cielo, que eso no lo lees en ninguna parte de la Biblia. Pero mira como dice el apóstol en la primera de Corintios. Aquí tenemos el texto, a ver, permítame, porque son varias citas las que hay que mirar. Pero el caso es que dice que cuando Moisés es leído, a ver, aquí está. Luego todo Israel será salvo. Romanos, estamos hablando de la salvación de Israel para todos los que están llegando, hermanos. Estamos diciéndoles que ellos van a ser salvos como fuimos salvos nosotros, pero a su debido tiempo. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos. O sea, no te estés inventando una salvación rara para Israel. Es por la sangre de Jesús, es por Espíritu de Dios. Y por eso se habla del derramamiento del Espíritu de Dios, ¿no? Allá en Zacarías. Bueno, Segunda de Corintios 3. Te leo el pasaje y luego inicio otra sesión en vivo para explicártelo. Segunda de Corintios 3. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Está hablando de
sentencias de la ley que te ejecutaban, ¿no? Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedra, fíjate cómo se habla de los mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no serán más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está hablando de la salvación por gracia. Porque si el ministerio de condenación, es decir, la ley que te condenaba, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, es decir, el perdón de los pecados, ¿no? Por la gracia de Jesucristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que parece tuvo gloria, es decir, Moisés, mucho más será en gloria lo que permanece. Perdón, repito, porque si lo que perece, no parece, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Pon atención aquí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz. Recuérdense que Moisés, cuando subió a recibir las tablas de la ley, permaneció 40 días y 40 noches y no comió ni bebió cosa alguna. Después, cuando baja, quebra las tablas en su ira y el Señor le dice, vuelve a subir. Y se avienta otros 40 días y 40 noches. La Biblia dice que cuando bajó, el rostro le resplandecía. Qué bonito, ¿verdad? Pero entonces él puso un velo. Éxodo 34, 33. Se los voy a leer. Éxodo 34, 33. Dice... No es Éxodo 34. Moisés que ponía un velo. Éxodo 34. Sí, Éxodo 34, 33. Te voy a leer un poquito del velo de Moisés. Porque es lo que le está pasando a Israel ahorita. Tienen un velo para no ver a Cristo. Y ese es el velo que se va a caer. Éxodo 34, 36 dice... Y cuando en el 34, en el 33, bueno, te voy a leer desde el 30. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de allegarse a él. Claro, hasta yo me hubiera dado miedo, ¿no? Le brilla el rostro, ¿no? Y llamándolos Moisés y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía. Y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con él. Bueno, dice el apóstol Pablo, y no como Moisés que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Es decir, que era un pacto pasajero, ¿no? Venía un nuevo pacto permanente. Aquel era con sangre de machos cabríos, el pacto de la ley, y vendría uno permanente, que es el que está ahorita. Tú no puedes decir que Israel se puede salvar de otra manera. Verso 14. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo
no descubierto en la elección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que Moisés habló de Cristo, pero ellos no lo pueden ver. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, o sea, cuando estudian la Torá los judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Esto sí dice la Biblia. Cuando Israel se convierta al Señor, se le va a quitar el velo y va a poder ver que Jesucristo es el Mesías. Aquí no dice que el anticristo y que el templo y nada de eso. Estamos esperando que se convierta el último de los gentiles. No sabemos cuándo va a pasar, pero cuando se haya convertido el último de los gentiles, inicia la redención de Israel. Ahora escucha esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A veces nosotros leemos las declaraciones de la Biblia, leemos el texto, luego arrancamos el texto y hacemos nuestra propia idea. Por ejemplo, este texto tan famoso, y con esto concluyo la emisión. Mañana voy a seguir con el tema. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y dice el hermano, sí, porque cuando baja la presencia del Señor, aleluya, levantamos las manos y danzamos y lloramos y corremos. Y piensa que a eso se refiere. Realmente a lo que se está refiriendo aquí es que cuando se derrame el Espíritu Santo en Jerusalén y en Judea, según Zacarías 12:10, te invito a que lo estudies, ellos van a ser liberados de las obras de la ley. A esta libertad se está refiriendo, al movimiento del Espíritu de Dios, cuando se les caiga el velo y reconozcan que Jesús es el Mesías. Te invito a que estudies lo que la Biblia dice, no las teorías de John Nelson Darby, o lo que lees o lo que escuchas de predicadores, que Israel se va a quedar allá y que el anticristo los va a engañar. La Biblia dice que cuando haya entrado el último de los gentiles a la salvación, empieza la redención de Israel. Te espero mañana a la misma hora. Dios te bendiga.